Bueno, ya lo decían algunos diarios en esta mañana. Ayer inició formalmente el proceso para cancelar la reforma educativa con una iniciativa presentada por el presidente de México. Eric Pinto nos tiene la información. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Plan General de Educación, una iniciativa de reforma con la que se derogará la reforma educativa del sexenio anterior y que propone garantizar educación de calidad y gratuita en todos los niveles, gracias al apoyo de diversos sectores. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. El nuevo marco legal establece que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todos los mexicanos que no debe atentar ni siquiera contra el magisterio. Y por ello el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que se eliminará el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se creará el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, que de manera permanente apoyará al sector educativo y con una visión de futuro realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Señaló que se garantiza el derecho a los docentes para crear un sistema permanente de actualización y formación continua basado en la capacitación y que, aunque en la reforma no está implícito, se dará atención especial a la infraestructura educativa de todo el país. Tenemos que iniciar reconstruyendo todo el tema de las escuelas que se perdieron o se dañaron fuertemente por los sismos y el paso siguiente es mejorar la infraestructura. La iniciativa se ingresará a la Cámara de Diputados, en donde se necesita la votación de las 2/3 partes para ser aprobada, y después enviada a los congresos locales, de los que se requiere por lo menos la mitad para ser decretada. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.